Oriana Goyeneche fue entrevistada por Radio Monte Carlo y opinó de cómo el gobierno está tratando a la gente en situación de calle y del uso del lenguaje inclusivo en la intendencia. Bueno, Lo desde la escuchamos. comuna venimos sosteniendo lo mismo que con la administración pasada, ¿no? Poner toda nuestra voluntad y toda la disponibilidad de la Intendencia de Montevideo para trabajar para la protección de las personas en situación de calle y para mejorar la convivencia de las personas en situación de calle con el resto de los habitantes de Montevideo. Y en ese sentido nos parece muy bien lo que el gobierno está diciendo en cuanto a que se van a poner todos los recursos disponibles del Estado a disposición de esta situación, es decir, que no es algo que sea competencia exclusiva de un ministerio, sino que todas las dependencias del Estado tienen que trabajar para ello. ¿Qué le pareció el ministro Jorge Larrañaga y el ministro Pablo Bartol yendo personalmente a convencer a personas que están viviendo en la calle para que fueran a los refugios? Es lo que se tiene que hacer. Las personas que estamos al frente de las políticas públicas tenemos que estar en el lugar donde se ejecutan las políticas públicas también. Y en ese sentido, si el recorrido de los ministros logra que aunque sea una persona más que está en situación de calle reciba una mayor protección, pues adelante. A mí me parece bien porque es algo necesario que todas las personas que estamos trabajando, sobre todo con población en situación de vulnerabilidad, estemos donde se desarrollan las políticas que lideramos, pero además estemos en contacto y estemos en diálogo con las personas para las cuales estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más que cuestionar o más que ver cómo se hace propaganda de esa situación, es lo que transcurre o lo que debería transcurrir cotidianamente, incluso aunque esté ocurriendo luego de los tan trágicos sucesos de los que toda la personas tuvieron conocimiento, toda la opinión pública tuvo conocimiento, y que además a esta altura y llegando ya a olas de frío, ¿no? Porque lo que nos preocupa de esta situación es que este despliegue esté comenzando recién, cuando se planteó, como todos los años, a principio de año y a principio de esta administración también, que se tenía que preparar la contingencia de invierno para poder estar preparados y ya tener las herramientas necesarias para afrontar estas situaciones que se dan periódicamente, lamentablemente. ¿Para usted es tardío esta actuación del gobierno? Para nosotros es tardío el despliegue de respuesta a la contingencia de invierno. El sistema de protección de las personas en situación de calle cuenta de muchas cosas. De lo que más se suele hablar, porque por supuesto es una parte fundamental, es del sistema de refugios y de ver cuántos cupos hay para refugios o deja de haber. Esa es una parte. Hay otra parte muy importante en la que intervienen, como te decía, todo el Estado, que tiene que ver con la salud, con la intervención en el espacio público, con la respuesta de la policía, con distintos despliegues en cuanto a los alimentos, en cuanto al abrigo, otras formas de protección. Ahora bien, algo que he sabido es que para la población en situación de calle hay parte de las personas que pernoctan en refugios y parte de las que no. Pero cuando llega el invierno, por las propias inclemencias del tiempo, hay muchas más personas que solicitan y que hacen uso de los refugios y de los distintos dispositivos. En la primera intercalle que convocó este gobierno, pero sobre todo en la segunda y última que se convocó, que fue a mediados de mayo, que estábamos en plena pandemia, además recordemos que se esperaba, cuando todavía nos preocupaba mucho más lo que podía ser el invierno bajo la situación de pandemia y que se esperaba que el pico estuviera entre mayo y junio, teníamos solamente con los números del censo del año pasado, que tenemos la seria preocupación de que hayan aumentado muchísimo este año, pero no nos vamos a basar en especulación, hablemos de los números que tenemos. Con los números del año pasado había más de 2.000 personas en situación de calle. Y había un cupo de un poco más arriba de 1.000. Se anunció en la intercalle que se iba a llegar a aproximadamente unos 1.400 cupos. Cuando se preguntó entonces, y le preguntamos al ministro de Desarrollo Social, cuál era el plan de acción respecto de las personas que no tenían cupo en ningún refugio para el invierno y bajo la situación de pandemia, la respuesta fue, bueno, se va a hacer todo para que ninguna persona que pida refugio se le diga que no hay. Y ahora ya sabemos cuáles han sido los sucesos posteriores, es decir, no hubo una reacción frente a la posible y probable aumento de demanda del invierno a tiempo para esta situación. Por eso ahora consideramos muy afortunado que se esté desplegando no solamente la intervención de los ministros en el territorio, que si se quiere es más simbólica, pero es un mensaje que creo que está bien, que el efecto real que pueda llegar a tener
sin desmerecer el trabajo, sino porque el trabajo se puede desplegar incluso de otras maneras y es como se hace habitualmente. Pero sí que si hay otras dependencias del Estado que puedan colaborar, que si hay otros espacios, se tienen que utilizar. De hecho, la Intendencia de Montevideo, desde el primer contacto que tuvimos con este tema con el Ministerio de Desarrollo Social, siempre pusimos, y sobre todo en el marco de la pandemia, insisto, que también dificulta el trabajo porque las instalaciones tienen que tener menos cupo, otros cuidados, otra limpieza, ¿verdad? Entonces, sí, Fabiana, que es mucho más complejo, puso a disposición del gobierno todas las instalaciones a las que pudiese tener acceso. En un momento trascendió mucho una frase suya en cuanto a que las personas tenían derecho a vivir en la calle. ¿Usted sostiene eso? Trascendió un titular. Lo que es importante y lo que yo sostengo es que lo que tenemos que garantizar es la protección social de todas las personas, ¿verdad? Y respetar los derechos de todas las personas. Por eso nuestro enfoque de trabajo es buscar que las personas en situación de calle encuentren una respuesta a esa situación que están viviendo. No estamos negando la delicadeza y lo dañino que es para una persona no tener dónde refugiarse, ¿verdad? Nadie quiere que en esta ola de frío que estamos viviendo, por hablar de algo concreto, haya una sola persona habitando Montevideo que no tenga dónde ir a recibir protección y dónde ir a refugiarse del tiempo. Entonces, todas las personas que estamos al frente de alguna política del Estado deberíamos estar haciendo nuestro esfuerzo para que ello deje de ocurrir y para que las personas de Montevideo, incluyendo a las personas en situación de calle que son tan habitantes y tan ciudadanas como el resto de la población, puedan convivir entre sí sin generarse conflictos y sin interferir con los derechos de las demás personas. Directora, ese tiene que ser nuestro objetivo y para eso trabajamos. Directora, en los últimos días el intendente Cristian Di Candia había afirmado que la Intendencia de Montevideo y el MIDE ya no trabajaban mano a mano como en la administración anterior. ¿Esto es así? Yo no puedo explicar las palabras del intendente, te puedo hablar desde mi propio punto de vista. Es cierto que no es lo mismo, no solamente por una cuestión de afinidad ideológico-partidaria, sino por conocimiento, por experiencia acumulada, el trabajo con la administración anterior no es igual al trabajo con la administración actual. Eso no quita que nosotros estamos a total disposición de colaborar, como te decía, en todo lo que implica a la protección de las personas en situación de calle o cualquier persona de Montevideo que necesite una respuesta social. ¿Pero se los ha dejado de lado? ¿Cómo? Perdón. ¿Se los ha dejado de lado a ustedes como intendencia, por ejemplo, en estas políticas? No se los ha dejado de lado. Nosotros hemos no solamente sido convocados, como te contaba en la Intercalle, sino que con muchísima frecuencia, cuando hay necesidad de dar respuesta a las personas en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social acude a la Intendencia. Por ponerte un ejemplo de las personas que tienen una correlación a mi trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, la directora de la Dirección de Vulnerabilidad, el director de calle, la directora de Promoción Sociocultural, tienen mi teléfono y todas las veces que ha sido necesario saben que me pueden llamar, me escriben en cualquier día, hemos hablado sábados, domingos, a cualquier hora, porque hay personas en una pensión que están por ser desalojadas, porque hay personas en situación de calle, porque hay familias en situación de vulnerabilidad, y la respuesta la van a seguir teniendo porque más allá de los colores partidarios, nosotros trabajamos para la gente de Montevideo. Bien. Y con eso cuenta el Ministerio y sabe que lo puede contar. Es cierto que, como te planteaba, muchas veces hemos puesto a disposición del gobierno herramientas o mecanismos de respuesta que no han querido aprovechar, que no han sabido utilizar. Por ponerte un ejemplo bien concreto, cuando comienza la situación de la pandemia, que sabemos que frente a una situación como la situación de calle se iban a necesitar mucho más espacios y lugares, ¿no? Porque estos mecanismos que se utilizaron, porque había que poner más distancia entre las camas, ¿no? Más pieza, etcétera, dijimos, bueno, la Intendencia tiene una herramienta a mano que es los distintos lugares que están entregados en concesión sin fines de lucro. Vos sabés que hay clubes deportivos, hay espacios culturales, hay espacios, lugares de sindicatos que son concesión sin fines de lucro de predios que son de la Intendencia. La Intendencia puede acudir a solicitar a quienes tienen esas concesiones utilizarlas durante el tiempo de la pandemia, sobre todo porque estaban cerrados. Lo comunicamos, tomamos esa medida de avisar a los concesionarios de que se podía acudir a ellos, nunca fue utilizada. Le quiero cambiar de tema. Sí. Disculpe, porque se nos va el tiempo. En estas horas surgió una polémica, en cierto sentido, desde la oposición en la Junta Departamental de Montevideo,
el edil Diego Rodríguez del Partido Nacional solicitó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo sobre el uso del lenguaje inclusivo por parte de los funcionarios de la comuna. Tenía información él de que se los estaba obligando a usar ese lenguaje, que se les dio cursos, pidió un informe a la Intendencia y según comunicó, se le respondió desde allí que sí, que el uso del lenguaje inclusivo por parte de la Intendencia de Montevideo es obligatorio. Esto ha generado, lógicamente, distintos tipos de respuesta. Hay muchas críticas sobre el tema. ¿Qué dice usted? Bueno, que a mí me alegra que el edil se esté empezando a informar sobre el uso del lenguaje inclusivo de la Intendencia, porque de hecho es algo que se hace desde el comienzo de esta administración. Y fíjate que qué afortunado dentro de todo que recién se esté enterando de esto, porque eso le muestra a la población, tanto como al edil, que el uso del lenguaje inclusivo es mucho más amigable de lo que a veces se quiere demostrar, porque acaso en algún comunicado de la Intendencia o cada vez que ustedes como comunicadores entran en la web de la Intendencia o se ven en las redes sociales, se encuentra algo que implique, como se suele decir, una confrontación con lo que es el idioma español o un mal uso del lenguaje o falta de sintaxis, como se ve a veces en otros casos, creo que no. No está incluido ahí el todes, por ejemplo, ¿no? No se utiliza, no se utiliza en el todes ni la finalización con la E, como que es a veces lo que más se señala y es de las cosas más cuestionadas y no recibidas. Pero hay muchísimas formas de utilizar el lenguaje para que sea más inclusivo, para que sea más amigable con las políticas de género que viene aplicando a la Intendencia, que aparte tienen décadas, no es algo nuevo, no es algo de ahora, y que bueno, se vienen utilizando esas herramientas del lenguaje validado por la Academia, por la Real Academia Española, para poderlo hacer más inclusivo. Se ha señalado que se pretende imponer con este lenguaje una ideología, en este caso la ideología de género, obligando a los funcionarios a hablar de una determinada manera, algo propio, dicen, de ideologías totalitarias y que además se está haciendo un mal uso del idioma, es lo que señalaban que usted está respondiendo precisamente. Bueno, pero empezar, la ideología de género no existe. Entonces, lo primero que habría que precisar es qué es ideología y qué es lenguaje, porque se está confundiendo muchísimas cosas cuando se emiten esas expresiones, ¿no? Lo que existe en la Intendencia de Montevideo desde hace décadas, ya estamos por el tercer plan de igualdad en la Intendencia de Montevideo, son políticas con perspectiva de género que lo que buscan es combatir las desigualdades estructurales que hay entre varones y mujeres. Entre esas políticas está el utilizar un lenguaje que no invisibilice a las mujeres y que procure abarcar la visibilización y la inclusión de todas las personas. Pero es correcto imponer que las personas, que los funcionarios, en este caso de la Intendencia, tengan que hablar de una determinada manera. Lo que es correcto es que la Intendencia, en sus políticas de comunicación, procure que los funcionarios utilicen una comunicación adecuada a lo que dispone la Intendencia de Montevideo, en las comunicaciones oficiales, por supuesto. Después cada funcionario se expresa a su real saber entender dentro de lo que es la convivencia y el respeto, ni hablar. Pero yo insisto, si solamente en estos 5 años, ni siquiera vamos a ir para atrás, pero si en estos 5 años de administración, en todas las veces que cualquier integrante de la Intendencia de Montevideo emitió un informe a la Junta Departamental, o cada vez que hemos estado horas rindiendo cuentas ante la Junta Departamental, ante el edil que pide los informes, cada vez que nos hemos expresado a través de una red social institucional, o cada vez que se emite un comunicado en la página de la Intendencia de Montevideo, no se ha visto nada que sea chocante, no se ha señalado nada que sea, como se dijo, totalitario, no se ha visto nada que, no se ha denunciado que alguien se sienta forzado a utilizar un lenguaje que no sea el propio. Entonces, ¿por qué generar esta discordia ahora, no? Tratar de señalar otra vez esta insistencia con que hay una ideología de género, con que hay una cosa autoritaria. De lo único que estamos hablando es de hablar de una mejor manera, de sentirnos mejor, de sentirnos representadas las mujeres cuando se habla, que se nos mencione, y de aprovechar la maravillosa riqueza del lenguaje, del idioma español para poder hacerlo. De eso es de lo que se trata. Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, ha sido más que amable por brindar este contacto de primera hora con Radio Monte Carlo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.